importante es. Y a la Biblia se le ha llamado el libro de los libros. No sé si usted ha escuchado esto, pero algunos lo reconocen como el libro de los libros, o el libro por excelencia, o simplemente el libro. Cuando se refieren a la Biblia como el libro, están ellos de alguna forma recalcando que la Biblia es el libro más importante que han conocido en su vida. Y el término Biblia viene del griego biblión, que es igual a libro, y este derivado de biblos, que quiere decir rollo de papiro. Hoy veíamos en la mañana un video cómo se producían los rollos con el papiro, y decía el narrador que había rollos de hasta 6 metros hechos de papiro, y sobre esos rollos se escribía, y es seguro que los evangelios se escribieron sobre ese tipo de rollos, sobre los rollos de papiro. Aún las escrituras del Antiguo Testamento también. Y esto de biblos, que es igual a rollo de papiro, hace referencia al material y la forma en que se inició la elaboración de los escritos. Algunos también le han dado la connotación de Biblia, que quiere decir conjunto de libros. Y esto, hermanos, porque en la Biblia, tenemos un conjunto de 66 libros escritos por 40 autores diferentes. Y cuando decimos escritos, debemos recordar que ellos fueron instrumentos solamente del autor, del único autor, que es Dios mismo. También, hermanos, hay que señalar que este libro fue escrito en un lapso aproximado de 1500 años, desde que Moisés escribió el Génesis hasta Juan, que escribió el Apocalipsis. Transcurrió un periodo aproximado de 1500 años. Fue escrito en 3 idiomas. ¿Cuáles? Hebreo, arameo y griego, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en 3 idiomas diferentes. Ya decíamos que la Biblia está constituida por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. También, como dato, ¿verdad?, que fue dividida en capítulos por el cardenal Hugo de San Caro en el año de 1238, porque originalmente no estaba dividida en capítulos. Cada libro, diríamos nosotros, estaba en prosa, no había divisiones de capítulos ni de versículos, sino fue hasta 1238 después de Cristo que se dividió en capítulos. Y más tarde, en 1551, se le agregaron los versículos, se dividió en versículos cada capítulo por Robertus Stephanus. También algo interesante fue que la Biblia fue el primer libro impreso. O sea, veíamos hoy en la mañana que Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, dicen que él elaboró primero un misal como una prueba, para hacer la prueba en un misal. Pero después, ya que perfeccionó la técnica, entonces imprimió la Biblia. Este proceso de imprimir la Biblia, según investigué un poquito, duró 5 años, de 1450 a 1455. 5 años que le llevó a Gutenberg armar, como dicen por ahí, ¿verdad?, los tipos y empezar a imprimir la Biblia. Leía también que es tan valorada esta Biblia que una sola hoja de esas Biblias que imprimió Gutenberg puede llegar a costar hasta $50,000, una sola hojita. Entonces es muy valiosa por lo que representa, pero yo creo que lo más valioso es su contenido, ¿verdad? Ha sido el libro más leído y el más vendido. No hay datos, hermanos, precisos acerca de cuántas Biblias y de cuántas porciones bíblicas se han impreso, pero
es nada más para darnos una idea que en los últimos 50 años, y el dato que estoy mencionando aquí es hasta febrero del 2013, porque no hay datos muy precisos, no hay datos muy actualizados, se habían vendido, fíjense ahí, 3.900 millones de ejemplares. 3.900 millones de ejemplares de la Biblia en los últimos 50 años. Y ha sido traducida a más de 2.000 idiomas. Es el libro que más se ha traducido, es el libro que más se ha distribuido, es el libro que más se ha vendido, es el libro que más se ha leído y también es el libro que más ha transformado vidas. Pero hermanos, dirán, ¿esto es lo que hace importante a la Biblia? No. Estas son evidencias de que la Biblia es importante, es importantísima. Y vamos a ver entonces en esta hora por qué es tan importante la Biblia. Y en primer lugar podemos decir que la Biblia es importante porque es la palabra de Dios mismo, es su autorrevelación. Lo que el hombre sabe de Dios, hermanos, no es algo que el hombre haya investigado. No, lo que realmente sabe de Dios que es verdad es lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo. Dice en Éxodo 20, 1 y 2, cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20, 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habló Dios todas estas palabras. Hermanos, esto que encontramos en este libro llamado Biblia o Sagradas Escrituras o Santa Biblia es la palabra de Dios. Dios ha hablado todas estas palabras y Él deja claro quién es. Él es el que es por excelencia. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Cuando le dijo, y yo voy a ir al pueblo de Israel, ¿y qué le voy a decir al pueblo de Israel? ¿Quién me envió a ellos? Y el Señor le dijo, así dirás, yo soy, me envió a vosotros. El que es, el que era y el que ha de venir. Dios también dice ahí en Hebreos 1, 1 y 2, Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el autor a los Hebreos está dejando claro desde un principio que Dios se ha revelado, que Dios ha hablado, que Dios, hermanos, quiere que le conozcamos. Él no quiere mantenerse como el invisible, como el no conocible, como el otro, como algunos le han llamado algunos filósofos. No, sino Él condesciende con su creación, condesciende con su criatura, con el hombre. Él quiere que le conozcamos, Él quiere ser conocido. Y por eso dice que Él ha hablado a nuestros padres, a nuestros antepasados, de muchas maneras. Está hablando en este caso a los hebreos, a los del pueblo de Israel. Dice, por eso dice a nuestros padres por medio de los profetas. Dice, pero ahora la mayor revelación de Dios es Jesucristo mismo. Y recuerden que Juan mismo dice en el versículo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, el verbo, el logos, era Dios, dice. Y ese verbo, ese logos, esa palabra, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que en él habita la plenitud de la deidad. O sea, Dios se ha revelado de una manera clara, de una manera plena, de una manera absoluta a través
de su Hijo Jesucristo. De tal manera que Jesucristo mismo podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Dice: porque yo y el Padre uno somos. Entonces, Jesús es la máxima revelación de Dios. Él es la palabra encarnada, la palabra hecha carne, el logos de Dios. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque es la única manera de conocer a Dios y comprenderle correctamente. Es a través de la Escritura, es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia que podemos tener un conocimiento correcto acerca de Dios. Cualquier otra cosa fuera de la Biblia es imaginería, es imaginación del hombre solamente. Cualquier otra cosa aparte de la Biblia es idolatría. Por eso es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que podemos conocer a Dios y comprenderle correctamente. En Isaías 42:8, Jehová declara, Dios declara: yo Jehová, dice, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El nombre de Dios es Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como usted pueda llamarle o pronunciarle, ¿verdad? Porque exactamente la pronunciación del nombre no se sabe, se perdió a través de las edades, y la pronunciaciones que más se aproximan, que más se asemejan, es la de Yahweh, la de Yahvé o la de Jehová. Entonces, pero dice: este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Así es que el único digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, la adoración es Jehová, es Yahvé. Nadie más. Porque todos los demás, dice, son ídolos. Y yo no voy a dar ni mi gloria ni mi alabanza a esculturas, a ídolos. También a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 y 24, dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí, hermanos, encontramos por lo menos tres elementos, tres aspectos en que el hombre quiere sobresalir. Quiere sobresalir en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría. Quiere sobresalir en cuanto a valentía, a hombría. Quiere sobresalir en cuanto a riquezas. Pero dice el Señor: esto no debe ser motivo suficiente para que el hombre se alabe. El mayor motivo, la mayor gloria para el hombre es que me conozca. Ese es el bien supremo, el máximo bien, el sumo bien, que llegue a conocerme, que llegue a entenderme. Y la única manera de conocerle y de entenderle es a través de las Sagradas Escrituras, a través de su misma palabra, de su misma autorrevelación, a través de la forma en que Él se ha dado a conocer. Por eso dice ahí: porque yo quiero que ustedes también, así como yo hago misericordia, juicio y justicia, ustedes también hagan misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios misericordioso, y así quiere que seamos también nosotros, como sus hijos que somos. ¿Por qué es tan importante la Biblia? Porque por medio de ella el Espíritu Santo imparte la nueva vida, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra, ya sea leída, ya sea escuchada, proclamada, cantada. A través de ella, Dios, por medio de su Espíritu Santo, imparte la nueva vida. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 37, versículos 4 y 5.
y debo aclarar antes de seguir que estos solamente son algunos pasajes para sostener estos puntos que estoy exponiendo, porque hay infinidad de pasajes en la Biblia misma, pero estos solamente son algunos que nos pueden ayudar a entender lo que estamos diciendo. En este caso, que Dios utiliza la Biblia, que utiliza la palabra, utiliza las escrituras para implantar la nueva vida. Dice en Jeremías 37, 4 y 5, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí Jeremías, hermanos, Dios le dice que predique, que profetice, que hable a aquellos huesos secos, porque dice ahí en Jeremías 37 que Dios le mostró un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿tú crees que estos huesos secos volverán a vivir? Y Jeremías le dice, Señor, tú lo sabes. Como diciendo, si tú quieres, claro que sí pueden volver a vivir. Y Dios le dice, pues entonces profetiza a estos huesos secos. Y más adelantito en el versículo 9 y 10, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en gran extremo. Aquellos huesos secos cobraron vida, ¿no? Pero primero fue por la palabra, por la profecía, pero cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es cuando realmente cobran vida y se levantan. Y esto es una muestra. Más adelante dice, estos huesos secos representan a la casa de Israel. Y podemos decir, hermanos, que esos huesos secos representan a la humanidad sin Cristo. Porque la Biblia dice claramente en Efesios 2 que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, está muerto. Y no solo muerto así, recién muerto o medio tibio, sino está muerto, totalmente muerto, como dice aquí, como si fuesen huesos y huesos secos. Pero el único que puede dar vida es Dios a través de la profecía, a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. También el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, declara esta verdad diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo hemos sido renacidos? ¿Cómo hemos nacido a esa nueva vida? Por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La misma escritura lo declara a través del apóstol Pablo. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y recuerden, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única fe que agrada a Dios es aquella que proviene de la palabra de Dios mismo. Es aquella que Dios mismo siembra en el corazón del hombre y que hace posible que pueda recibir el Evangelio, como veíamos hace 8 días. Porque es importante la Biblia, porque por medio de ella llegamos a conocer a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Dice en Juan 5, 39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Recuerden que en el contexto de estos versículos es que dice que Dios le decía a aquellos judíos que habían creído en Él, o al menos así lo confesaban. Y les decía Jesús,
a todos los judíos que habían creído en Él: escudriñen las Escrituras, estudien con detenimiento las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: y muchos de ustedes no quieren venir a mí, porque no quieren la vida. Y esto, hermanos, está dando a entender que solamente a través de Él el hombre puede obtener la vida eterna. Fuera de Él no hay posibilidad de vida eterna. En ningún otro hay salvación, solamente en Él, solamente en Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También ahí mismo en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Recuerden que la gente empezó a irse, empezó a dejar a Jesús cuando no estaban recibiendo lo que ellos querían, cuando no estaban escuchando lo que ellos querían escuchar, cuando Jesús no estaba llenando sus expectativas políticas, sus expectativas religiosas, sus expectativas económicas, empezaron a dejarle. Y entonces Jesús también, ¿verdad? Los mismos discípulos le dijeron: Señor, tú les estás hablando muy fuerte a la gente. Mira, se están yendo, te están dejando. Jesús les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y fue cuando respondió Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro no se iba a ir? ¿Por qué Juan no se iba a ir? ¿Por qué Santiago no se iba a ir? ¿Por qué los demás discípulos no se iban a ir? ¿Por qué? Porque estaban convencidos que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el único camino al Padre. ¿Y por qué tú y yo, hermano, hermana, también no nos vamos a ir? ¿Por qué no vamos a dejar al Señor? ¿Por qué? Porque estamos convencidos. ¿Por qué no vamos a dejar este libro de lado? Porque estamos convencidos que este libro es la palabra de Dios. Porque estamos convencidos que este libro nos habla de Jesús. Jesús es el personaje principal de este libro, desde principio a fin. Porque todos los símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios proveyó como medios para que su pueblo pudiera acercarse a Él, representan a Jesucristo. El Antiguo Testamento mira hacia Jesucristo, hacia adelante hacia Jesucristo, y el Nuevo Testamento mira hacia Jesucristo también. Jesús es la figura principal, porque Él es el único medio que Dios ha provisto para la justificación del hombre. Él es el único camino que lleva al Padre. Fuera de Él no hay salvación. Por eso Pedro decía: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También, hermanos, ahí vemos en Juan 20, versículo 30 y 31, para reforzar esto que estamos diciendo, que es a través de la Biblia que llegamos a conocer a Jesús. Dice en Juan 20, 30 y 31: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, lo que está escrito en el libro, en el Evangelio de San Juan, lo que está escrito en este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos decir que estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo, dice, tengamos vida en su nombre. Para eso, hermanos, está el testimonio de las Sagradas Escrituras. Para esto Dios permitió que sus profetas, inspirados por el Espíritu Santo, hablaran primeramente al pueblo de Israel, pero que también nos hablasen a nosotros, a quienes nos ha llegado la palabra de Dios. Fue por voluntad de Dios, como dice, ¿verdad?, que unos santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos pudieran comunicar
la voluntad de Dios. Y eso incluye a los profetas y incluye también a los apóstoles. Y por eso, hermanos, lo que ellos nos dejaron es para que estemos plenamente convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el camino al Padre, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. ¿Por qué es importante la Biblia, hermanos? Porque por medio de ella podemos crecer espiritual y profesionalmente. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y podemos agregar, porque solamente entonces podrás, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es a través de la escritura que nosotros podemos crecer espiritual y profesionalmente. Porque si obedecemos lo que la palabra de Dios dice, si andamos en los caminos del Señor, entonces Él va a bendecirnos y Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Él va a prosperar nuestro camino, así como prosperó el camino de Abraham, el camino de Jacob, el camino de David, el camino de sus siervos, de sus profetas. Él también va a prosperar tu camino. Dice, si no se aparta de tu boca, si no se aparta de tu mente, si no se aparta de tu corazón lo que hay en este libro, entonces vas a prosperar en todo lo que tú emprendas. Todo va a salirte bien. Ahora, hermanos, es verdad que a veces también hay pruebas en nuestra vida. No todo va a ir, como dice, sobre ruedas, no todo va a ser color de rosa, pero aún en esos momentos de aflicción, en esos momentos a veces de limitaciones, aún así tenemos la promesa de que Él está con nosotros y que no nos va a dejar. Y eso, hermanos, nos debe de alentar, nos debe de animar para seguir adelante. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque también dice ahí en 1 de Pedro 2, 1 y 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, por gracia solamente. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad cultivar esa salvación. Es más, la Escritura dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que no debemos descuidar una salvación tan grande. Que debemos, hermanos, de esforzarnos día con día por andar en el camino del Señor. Y aquí dice, hermanos, que por eso debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿En dónde está esa leche espiritual no adulterada? ¿Dónde está esa comida sana? Aquí, hermanos, en este libro, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Y si Dios nos permite, hermanos, dentro de 8 días vamos a continuar con la segunda parte de esta exposición de la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que a través de ella podemos conocer con certeza cuál es nuestro futuro. Y no solamente nuestro futuro como personas individuales, como creyentes sobre todo, sino también podemos conocer el futuro de la humanidad, el futuro de nuestro planeta Tierra, el futuro del universo. Porque es a través de la Escritura que podemos también conocer los orígenes del universo. ¿Qué propósito tiene este universo? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestro planeta Tierra? ¿Hacia dónde va el universo? Y aquí, hermanos, en este libro, el Señor nos lo revela. Así es que les invito para que dentro de 8 días, ¿verdad?, podamos estar pendientes
acerca de la continuación de este tema. Que el Señor les bendiga y les ayude a permanecer fiel a su palabra siempre. Amén. Amén.